Moreno, bienvenido, Guillermo. Oh, gracias por la invitación a los compañeros. Vos sabés que cuando está un peronista son todos peronistas, así que estamos en el programa comunista, pero ahora son todos peronistas. Ok. Guillermo, bueno, no sé si vas a usar un poco más de algunas palabras para presentarte. Como dice, soy un militante de la causa y tuvimos que armar otra herramienta electoral porque el Partido Justicialista fue intrusado por los socialdemócratas y ya sabíamos cómo iba a terminar esto. Así que hicimos principios y valores y los compañeros me han pedido que lo presida, simplemente una herramienta electoral. Bien. Somos hombres de la causa, hombres y mujeres de la causa del Movimiento Nacional Justicialista. ¿Guillermo Moreno va a ser candidato este año? Sí, a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, sí. Muy bien. Ahora sí, va a presentarse Agustín Rombolá en el extremo izquierdo de la mesa. ¿Te sentís raro ahí, Agustín? No, en esta mesa me siento muy cómodo, considerando los factores, aunque no alteran el producto. Agustín Rombolá, abogado de la Universidad de Buenos Aires, militante de la gran causa popular. Y eso que escuchan ahí, si hace mucho silencio lo van a escuchar, es la República peleando. Peleando contra los usurpadores que vienen a querer quedarse con la división de poderes, con el poder judicial en este caso, con el control del sector productivo del país, con los intereses económicos de la patria. Eso que escuchan bajito y que pasó hoy en el Senado es que todavía queda, todavía sirve, decían los Simpsons, una referencia que ya no es de ninguna generación, pero todavía sirve, todavía hay república y todavía hay motivos para seguir militando por este país. Muy bien, vamos a entrar en el primero de nuestros temas de esta noche, que tiene que ver con la decisión del presidente Trump. Una noticia que se conoció ayer, la suba de aranceles que dispuso Trump, que va a impactar sobre todas las exportaciones argentinas a los Estados Unidos. Una medida que rige desde pasado mañana e impone un nuevo piso de 10% para todos los países. Esto va a tener efectos sobre productos alimenticios, químicos, plásticos y textiles, además del acero, el aluminio y otras ventas a ese país. En base a su aceitado vínculo personal con su par estadounidense, Milei buscará defender las exportaciones argentinas en un escenario de asimetría arancelaria. Desde ayer en realidad, con ese tuit del presidente poniendo una canción de Queen, Friends Will Be Friends, hasta el día de hoy, varios de sus funcionarios y también varios de sus fanáticos han celebrado el arancel que le toca a la Argentina como una suerte de privilegio, de gesto de amistad que la administración Trump tendría con los Estados Unidos, algo que lamentablemente tenemos que decir es falso, porque el resto de los países de América Latina, de Sudamérica, excepto 2 o 3, tienen el mismo arancel que la Argentina. Tiene el mismo arancel Brasil, tiene el mismo arancel Chile, Colombia, Paraguay, solo por nombrarte algunos de Sudamérica. Vamos a abrir entonces la discusión sobre esta decisión de Donald Trump y cómo nos afecta. No sé quién quiere comenzar, caballeros, camaradas. No, a mí me parece que Donald Trump hace lo que Estados Unidos necesita y que nosotros, me parece que necesitamos en algún momento. Alguna vez va a haber que imitar alguna de las políticas de los países que se empiezan a defender a sí mismos contra intereses que no se corresponden, ¿no? Yo vengo bastante cansado de una seguidilla de presidentes que vienen pensando antes en lo que la afuera necesita, en perjuicio de lo que Argentina en este momento está urgido. En este momento me parece que ya está urgido y creo que en este caso Javier Milei, como también hablamos ayer, no hace falta arrastrarse tanto, Javo. Al final sacaste el mismo arancel que el que sacó Lula, que el que sacó el comunista Lula, el traidor a la causa Lula. Digo, sacando Venezuela que tuvo el 15% y Ecuador que tuvo el 12%, el resto de los países sacó el 10%. Nadie te pidió tanto, Javo, literalmente nadie te pidió tanto. Así que ojalá que para lo que viene aprenda Milei o aprenda quien venga que Argentina no necesita arrastrarse ante nadie para poder defender a nuestra causa. ¿En qué cambia la situación entre Argentina y Estados Unidos con esta decisión de Trump, Guillermo? Mira, yo diría primero que así como en algún momento la caída del muro de Berlín determinó el fin de la Guerra Fría. Tenemos un pedazo acá atrás, ¿sabías, no? Sí, hace años que lo tiene, de cuando empezaron a construir, antes, cuando estaban en Chacabuco ya lo tenía, Chacabuco y la Diagonal. Que es un hecho, la historia es un proceso, nadie puede pensar que un día hay una cosa, otro es un proceso, pero bueno,
para que vos lo puedas memorizar y decir, bueno, en octubre del 89 se terminó la Guerra Fría, ¿verdad? La queda del muro de Berlín. Y este decreto implica el fin objetivo de la globalización. Se terminó la Organización Mundial de Comercio. Ahora falta que se termine el Fondo Monetario Internacional, que son las dos columnas de un proceso que va del 89 hasta hace 2 días, 1 día, 2 días, pero que ya se veía venir. Y que hay un debate importante, incluso que tuvimos en nuestro gobierno, un debate sobre el nacionalismo y la globalización. Este es un tema. El segundo tema es que se le rompió la estructura de toma de decisiones a Milei. Y esto lo pone en una situación muy delicada, es un muchacho muy endeble. No es Menem. Siempre decíamos, en chiste, si el muro se hubiese caído para el otro lado, Menem era el primer marxista-leninista, más que aquel, por ejemplo, ¿no? Iba a ser el primero, iba a ser el primero. No, ¿qué me viene con Timerman? Yo a Timerman, pero le enseñé, ¿entendés? Y ese uniforme era el... Bueno, pero este no es Menem. Este es un chico muy endeble. No sé si vos lo hablaste, lo conociste. Un chico muy endeble, muy ¿Cuál es pobre. la estructura de toma de decisiones que se rompió? ¿Cuál era esa estructura? Bueno, ese era narcocapitalismo. Está bien que son los viejos anarquistas que vos conociste, principio del siglo XX, españoles, italianos, con 2 diferencias. Es hombre de la creación, cree en Dios, con una teología muy particular que dice que Dios es la primera persona del singular, cuando todos sabemos, los que creemos en Dios, que es la primera persona del plural. Nunca puede ser yo Dios, es nosotros, si no sería ridículo. Pero bueno, él tiene esa visión. Y la segunda, que cree en la propiedad privada. Ahora, el problema de Milei es que fuera de esa estructura de pensamiento hay que rezar por el alma de él. Y su familia lo tiene que cuidar. Él no está en condiciones de entender lo que está pasando en el mundo. Se desestructuró, tiene un problema complejo en su psiquis. Se la pasó diciendo años y años y años que los aranceles, que se terminaba, que el comercio, y hoy tiene que decir que Argentina salió beneficiada de los aranceles que puso Trump. Bueno, hay un problema, hermano, en esto. Ojo, porque este chico que iba a ser premio Nobel, que iba a ser un líder mundial, no está acostumbrado a que no le salgan las cosas. No tiene resistencia a la frustración y es capaz de hacer cualquier cosa. O sea que la hermana, la familia, que lo abrace, que lo cuide, porque será un desastre como presidente, pero uno como católico también obviamente hay una tiene un reconfiguración, ordenamiento. ¿no? Digamos, a nivel global con los líderes, digo, porque hablamos de Trump, Guillermo mencionaba a Trump, pero también está, diga, Putin acá, digamos, y desde el punto de Y vista el del Papa, y el Papa. Exactamente. Son los Desde 3. luego. ¿Cómo tiene que ser la inserción internacional de la Argentina? ¿Cuáles son los 3 viajes del nuevo presidente? Primero Roma, después Moscú y después Washington, en ese orden. Con este Putin, que es una persona, obviamente son los dos, ¿no? Porque Trump también es un líder muy interesante, pero Putin en 20 y pico de años reordenó el mundo. Y el Papa, obviamente, es que esté iluminado por el Espíritu Santo. Pero en el caso del Papa tiene ayuda. Los otros dos se la bancan La solitos. ayuda es la de arriba. Claro, el Claro. Espíritu Santo. Claro, ahora... sí. Una cosa más, Trump remarcó algo que, digamos, que va a ser un cambio violento, la cadena de suministro. Trump dijo, vamos a cortar la cadena de suministro. Estados Unidos está en condiciones de producir muchas de las cosas, de los insumos que antes venían de afuera. Y eso puede ser un empujón para la industria norteamericana muy importante. No va a tener un problema de inflación, se va a revaluar el dólar, con lo cual, de alguna manera, esos aumentos posibles de precio que generarían los aranceles los va a suavizar. Pero a su vez quizás haya muy poco aumento de precio de los productos importados porque vaya sobre el margen de los exportadores. Al ir sobre el margen de los exportadores y revaluar el dólar, Estados Unidos para el último trimestre de este año va a estar en un crecimiento de 2 dígitos, va a estar con crecimiento chino por el boom de inversiones que va a tener. Es la política correcta. La que Kicillof, que sí fue militante del Partido Comunista, está diciendo que violenta, lo acaba de decir, toda la literatura de la economía. Y eso explica por qué Kicillof era contrario a las políticas que hacíamos en la década ganada. No estaba de acuerdo Kicillof con el gobierno peronista, lo acaba de decir en el Teatro Argentino. Trump vulnera el conocimiento de la economía, destruyó todos los libros, lo acaba de decir. Ese pensamiento profundo de Kicillof
era el que también tenía la década ganada y por eso fue opositor a la década ganada, porque la década ganada basó su economía en lo que ahora está haciendo Trump. No éramos el pasado, fuimos el futuro. Si no hubiésemos desperdiciado 12 años, desde la devaluación de Kicillof del 14, porque hay que contar todo el 14, hasta ahora la Argentina estaría en otro lugar. Esto también es responsabilidad de Cristina, que le dio la derecha a Capitanich, a Kicillof, para hacer las barrabasadas que hicieron. Y todos los demás que vinieron, ¿no? Lo que dice Guillermo Moreno sobre el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, te lo podemos mostrar para que vos veas y escuches las palabras de Axel Kicillof. Míralo. ¿Eso qué quiere decir? Primero, tiro decreto que esto va a contramano. Entonces, si al presidente le gusta diría, cómo fallaron esos jueces, le Augusto, renueva. el 70, Y si no le 80, gusta Juan, cómo fallan 80, esos jueces, Silvi, saca- 80, 90, 100% de la teoría económica y la política económica que se enseñan. Hacer varios comentarios. Primero, que esto va a contramano diría, ayúdame Carle, Augusto, el 70, 80, Juan, 80, Silvi, 80, 90, 100% de la teoría económica y la política económica que se enseña en todas las universidades del mundo sobre lo que hay que hacer en un país, en contra. Acaba de quemar todas las bibliotecas, los manuales, los libros y varios premios Nobel. Porque hasta ahora el pensamiento oficial, el consenso general, era el libre comercio. Y que cualquiera que ponía un arancel, cualquiera que ponía un impuesto a la importación, trabas a la importación, estaba cometiendo un craso error que iba contra la eficiencia, contra el bienestar, contra los salarios, contra... Es una enorme discusión, pero ya no era una discusión. El pensamiento convencional, el pensamiento económico, casi unánimemente dice que esto que hizo Trump ayer es un pecado, una herejía y un desastre. Hacer varios comentarios. Bueno, Hay pecado, una- herejía y desastre. Hay una discusión, me parece, también de fondo, que es respecto de qué, perdón las palabras, pero ¿qué ordena la economía, no? Si es la competencia o hay otro principio que la ordena aquí, que puede ser la solidaridad. Porque yo por momentos que lo escuché, el discurso de Kicillof habló de que somos un pueblo solidario, ¿no? En el reportaje que le hizo Jorge Fontevecchia a Kicillof, esos reportajes extensos de los domingos, a mí me lo hizo también. Te llama la secretaria y te dice, quiere que le adelante las preguntas porque Jorge, te dice, no quiere agarrarlo en Orsay. Claro. Quiere conocer su pensamiento profundo. Yo le contesté que no porque me aburro. Imagínate dos reportajes, no es la pregunta, es horrible. O sea, pero eso se lo hace a todos. A Kicillof también. ¿Cuál dijo que es el núcleo duro Kicillof de la economía? La competencia. Testigo, perfil. Periodista, Jorge Fontevecchia. El que responde es Kicillof. No, basta, ese debate está terminado. Hay que leer. El pensamiento profundo de Kicillof es el anglófilo. Es la competencia. No es el pensamiento latino. Esto está clarísimo, ni el de los pueblos originarios, porque eso somos todos solidarios. Kicillof es este que acaba de hablar ahí, donde dice que toda la teoría económica estaba en contra de lo que hicimos en la década ganada. Y por eso estaba en contra de la década ganada. Kicillof no es peronista y lo está demostrando en este esquema que acaba de decir, donde repudia la década ganada. Porque la década ganada en términos económicos fue la administración de comercio. Primero el interior y después el exterior. Estábamos adelantados, no atrasados. El mundo sabíamos que iba al nacionalismo, que había que defender los puestos de trabajo, que había que defender la industria, que si teníamos que discutir con el mundo, íbamos a discutir con el mundo. Kicillof tenía otro pensamiento, que es el que acaba de decir. Por eso, como no había síntesis posible entre Menem y Kirchner, tampoco hay síntesis entre el pensamiento económico de Kicillof y el pensamiento económico peronista. Y lo acabamos de demostrar en este programa. Cuando él bastardea a Trump en las decisiones que tomó, está bastardeando la década ganada. Y lo acaba de explicar. Entonces, ¿Trump es más peronista que Kicillof? Pero toda la vida. Trump es medio peronista. No es todo peronista porque todavía se mueve, como este. Claro. Le falta todavía ese puente entre los pueblos. Pero es mucho más que Kicillof. Fíjate que Kicillof dice, toda la teoría, todo el mundo repudia, ni siquiera asume que la década ganada es el antecedente de Trump.
porque al menos podría decir, bueno, mire, lo hicieron estas bestias, pero lo hicieron. No, ni se acuerda lo que fue la década ganada. Es una barbaridad. Si hubiera un psicólogo, estaría diciendo, mire, este chico la verdad que se condenó. Ante todo el pensamiento del peronismo en términos económicos se acaba de condenar. A mí me sorprendió, es una bestia lo que acaba de decir. Me sorprendió porque yo en un momento pensé que lo estaba reivindicando a Trump. Sí. Cuando estaba hablando Claro, de había que esperar cómo seguía, en ¿no? un momento Claro. pensé que reivindicaba a Trump porque había subido las barreras, estaba protegiendo al empleo y después terminé diciendo que es un craso error. Y me sorprendió porque no deja de ser la defensa del neoliberalismo Y la socialdemocracia. Thatcher, De una economía de mercado. hasta la actualidad. Digo, el neoliberalismo noventoso, ¿no? Hubo en Estados Unidos y en Argentina también hubo un neoliberalismo conservador reaccionario y un neoliberalismo progresista. Nunca nos metimos con la cuestión esta del libre mercado, del ingreso de capitales extranjeros, de la libre competencia con prerrogativas hacia otras corporaciones. Siempre la diferencia fue en la dimensión social. ¿Permitimos que los gays se casen? Sí, permitimos. Ahora, los bancos se siguen llevando todo, Sí. no importa quién gobierne. Y creo que en esa diferencia no veo que Kicillof se meta. Y me sorprende porque digo, le dicen el soviético, los compañeros, dentro de lo que es el panperonismo, o para Guillermo no es el peronismo, me sorprendió verlo a Kicillof criticando a Trump con un criterio casi neoliberal. Tenemos a alguien celebrando la decisión de Donald Trump y forma parte del gobierno de Javier Milei. A ver qué puso Manuel Adorni. Con respecto a los... bueno, nosotros tenemos una posición bastante clara con respecto al tema de aranceles. Lo cierto es que nosotros, en vistas de la excelente relación que tenemos con los Estados Unidos, incluso previo a que el presidente Trump asuma la presidencia, nuestro alineamiento y nuestra relación era excelentísima y lo sigue siendo. Por lo tanto, por supuesto que bueno, esto es una novedad que marca simplemente que lo que uno puede entender es que efectivamente esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que utiliza hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que no tienen una... o que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que en fin, que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Pero bueno, no hay mucho más para decir, más que seguiremos trabajando juntos en lo que por supuesto fuimos beneficiados en virtud de cuando uno ve la tabla de aranceles o ve los aranceles que se impusieron a otros países, así que seguiremos trabajando juntos en lo que consideramos que es una relación maravillosa que tenemos con Estados Unidos. Bueno, Difícil es explicar lo inexplicable. hay que desgrabarlo y tratar de leerlo, ¿no? Línea por línea, a ver si se entiende algo, Vos Raúl. sabés una cosa, Juan, durante la época en que Guillermo Moreno era secretario de Comercio, cada vez que yo he discutido 1000 veces, se iba al despacho de él y tuvimos largas discusiones, cada vez que había una elección en Estados Unidos, yo estaba a favor del demócrata y él decía, a la Argentina le va bien cuando gana un republicano en Estados Unidos. ¿Te acordás eso, Guillermo? Sí, claro. Yo me acuerdo que una vez, hablando con Cristina sobre este tema internacional, me dice, yo solamente me banco 2 fascistas en este gobierno, y uno es usted. Le digo, ni me diga quién es el otro. Sí, ya se imagina, me dice. Pero más de 2 no. Así que yo quiero que gane Obama. Se va a equivocar. Se va a equivocar. Y bueno, se equivocó. Al final el que le hizo la vida imposible fue Obama. Nosotros estábamos a favor de que ganara el de las papas fritas, ¿no? ¿Que te acuerdas que era McCain? Sí. Bueno, Pero Fue el estaba mejor congelado. fue el mejor candidato de la historia de los republicanos. Y el concession speech, es decir, cuando le concede el triunfo al otro de McCain, fue maravilloso, porque empezaron a silbar y dijo, un momento, a partir de ahora es el presidente de
todos los norteamericanos. Hizo una defensa de Obama como nuevo presidente. Perdón, McCain era una cosa especial, era diferente. Yo quiero saber quién era el otro fascista del gobierno. No, que te lo cuente aquel que estaba todo el día. Raúl, ¿vos sabés quién era? No tengo la menor idea. Pero no éramos fascistas, ya lo que quería decir era, muchachos, acá somos todos progres, acá estamos todos acá, todo bonito, todo esto, y veníamos dos a decir, nosotros queremos que ganen los republicanos. Y como pasa ahora, ya si ganan los republicanos, sos facho. Tontería, pero no es chiste, viste, estas cosas que se arman, no estoy diciendo eso. No, por supuesto, pero igual me da curiosidad. Había dos que en su gobierno dicen, no puedo soportar más de dos. Bueno, la realidad es que todos estos progres que ella considera que le iba bien, después terminan confrontando contra la Argentina y la obligan a ella, y aparte, a tomar estas decisiones con China, con los socialdemócratas europeos. Así empieza la Argentina, lo elige Capitanich, viene con la tontería esa de carta abierta, Foster, todas esas pavadas que se leen. La ligaron los filósofos. No, bueno, pues escribía pavadas, todas pavadas que se escribían, y el problema no es solo lo que escribían, sino cómo empezó a gobernar. Y ahí empezó toda esta debacle. De Kicillof para acá, todos los ministros de Economía se endeudaron y devaluaron. Todos, absolutamente todos. Y empieza un ciclo muy perverso, te diría el más perverso de este ciclo. De este siglo, este es el ciclo más perverso, desde el 14 hasta el 24, una década perdida, que empieza con Kicillof destruyendo el esquema de producción y trabajo y lo reemplaza por uno de especulación y renta. Quiero volver sobre las palabras de Adorni. ¿Es o no es una medida proteccionista la de Trump? Porque la verdad que entró en una ensalada Adorni que uno no terminaba de entender qué quería decir él. Sí, yo lo mencionaba aquí. Adorni practica esa retórica del balbuceo todo el tiempo, ¿no? Y es casi el vocero ideal para este gobierno. Y aquí me pregunto, ¿no? Si no se van aclarando un poco desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista doctrinario, las posiciones de este gobierno, ¿no? Digo, este gobierno llegó con un Javier Milei que proponía un esquema anarcocapitalista. Hoy se parece más al neoliberalismo clásico que al anarcocapitalismo, que por lo menos uno lee en los libros, ¿sabes? ¿No? Digamos, de von Mises o de Hayek o en Estados Unidos de Ayn Rand o de Murray Rothbard, de todos esos tipos, ¿no? Digamos, se parece más hoy a un esquema más neoliberal que a lo que proponía en su momento, en su origen, Milei. No, este es un esquema. Este es un esquema sui generis que ordenó en términos de esquema Caputo, que no es un muchacho que domina la disciplina. Estás enfrente de un mamarracho acá. Esto no es serio, por eso te corrijo con todo respeto. Esto no es neoliberal, los economistas neoliberales están en contra de esto, los economistas liberales también. Los peronistas, los únicos que dijeron que esto estaba razonablemente bien y que le hacían la claque eran los economistas socialdemócratas. Había del equipo de Kicillof, me ha tocado estar con intendentes que yo le decía, esto va al desastre porque está mal. Che, pero si vino tal tipo del equipo de Kicillof y dijo que esto está bárbaro, que ganan las elecciones, son los socialdemócratas. Porque en realidad el que venía acá a explicarle a Menem que había que vender las empresas era Felipe González, el presidente del Partido Socialista Obrero Español. La magia de esto es que la escuela austríaca juega con dos riendas, la neoliberal y la socialdemócrata. Los dos para el capitalismo de los banqueros, como dijo el amigo. Esto es lo que pasa en Chile, esto es lo que pasa en Brasil, cambian, va de acá, de Bachelet para acá, pero la política económica, es lo que pasa en Perú. Bien. En la Argentina lo distinto es el peronismo, en el mundo lo distinto es el peronismo. Ahora, este no es ni neoliberal, este es un mamarracho, esto está mal hecho técnicamente y por eso le cuesta tanto cerrar con el fondo. Si fueran, el problema que tenemos acá es el esquema de salida, porque ya empieza a pintar Macri en el esquema de salida. Esta semana Macri fue a fondo. Primero dijo en Córdoba, la falta de rigor institucional pone en peligro lo económico y muchachos hay que devaluar. ¿Cuál es el argumento de Macri? ¿Cuál va a ser el discurso de Macri? El mismo que tuvo en el 15. Voy a dejar lo que está bien, voy a cambiar lo que está mal. Acá lo que él, Macri, solo dice que está mal, que obviamente hace que este esquema no sea sustentable, es el tipo de cambio, que es lo que le están exigiendo. Tipo de cambio sin compensación, eso significa devaluación sin compensación, que fue lo que hizo Kicillof, lo único que hace es destruir el ingreso de los trabajadores. Bueno, pero si consiguen ordenar desde ahí, eso sí que va a ser complicado,
Porque esto es una payasada en términos técnicos. Lo otro no. Lo otro es un país 70-30, 60-40 como Brasil. 60 adentro del barco, 40 nadando al costado, viviendo de la sobra que tiran del barco. Pero es que no se está discutiendo la producción, el trabajo como ordenadores. Ojo que en ese esquema Macri, el sistema democrático puede funcionar como funciona en Chile o en Brasil. Nosotros los peronistas vamos a estar siempre defendiendo a los que tenemos que defender. Acá los amigos radicales, algunos sí, otros no. Vos te imaginas cómo es esto. Los bolches se van a acomodar, siempre acomodándose, viendo cómo hacen las cosas. Los socialdemócratas acompañando, porque son estos mismos. El problema... Perdón, acá Agustín se define como un socialdemócrata. Y ahora le doy la palabra con mucho gusto. La diferencia entre Milei y Kicillof no es que no vamos a exportar combustible, sino donde tiene que estar el puerto. Uno le dijo Río Negro y el otro lo quiere hacer en Buenos Aires. Ni se plantean que la energía quede en casa para abaratar costos, para esto. No, Milei que dijo por Río Negro. Y el otro que dice por Buenos Aires. Mirá qué gran diferencia. No son lo mismo, muchachos. Lo que pasa es que es cierto que aparte Milei es una payasada. Esto no es un modelo económico que vos puedas encuadrar. Perdón. No, me parece súper interesante lo que está diciendo. A mí me parece que las categorizaciones, yo creo que con la muerte del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, también esas categorizaciones empiezan a caerse. Digo, hoy la verdad pensar que un socialdemócrata es Emilio Monzó, yo lo pongo en tela de juicio. Digo, no podemos seguir pensando que y creo que es uno de los errores que lo llevó a Larreta a perder, por ejemplo. Me parece que acá la llamada socialdemocracia confundió el moderado. Los moderates de Estados Unidos los confundió en términos de forma, pero también en términos de fondo, ¿no? Entonces, si Raúl decía que había que matar a 1 millón de personas, yo decía matar a 0, la socialdemocracia o el centro decía que había que matar a 500.000. Y ese es el gran problema. Me parece que no tenemos que militar más de ningún espacio síntesis como vagancia, como la pereza intelectual de llegar a una conclusión que es el medio de los extremos como una síntesis que repite conceptos. A mí me parece que hoy están las puertas abiertas y es un momento histórico para repensar a la Argentina desde un lado que abandone esas categorizaciones y que pueda llegar a pensar en un esquema que proteja a los trabajadores, que hable de un modelo de desarrollo productivo nacional y que también, por supuesto, reivindique y amplíe las políticas sociales. Una pregunta, aprovechando que está Guillermo Moreno, que no va a venir todos los días. Una pregunta tengo, Guillermo. El peronismo siempre funcionó con un liderazgo efectivo muy importante, digamos, empezando por Perón en su momento, digamos, Menem fue un líder del peronismo, Néstor Kirchner fue un líder del peronismo. Te salteaste a Duhalde, ¿no? ¿Cómo? Te salteaste a Duhalde. A Duhalde, perdón. Duhalde fue un líder, sí, me lo salteé, pero yo creo que el pueblo argentino, la sociedad argentina está en deuda con Duhalde, digamos. Lo dijiste siempre. Kirchner no hubiera sido posible sin Duhalde. Siempre liderazgos personales, ¿no? Sí, fuertemente. Ahora que venía arrastrando ese liderazgo Cristina, se está desmembrando. Se le abren gobernadores peronistas, se le abren intendentes peronistas. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es la crisis de liderazgo que está viviendo el peronismo? El último jefe político fue Kirchner. Cristina solo fue presidenta. No fue jefe político del peronismo. No alcanza con que vos digas soy el jefe político. En el peronismo la jefatura te la delega el subordinado. Una cosa extraordinaria. El de abajo dice sos. No es que vos te subís y decís soy. Entonces el último jefe político fue Kirchner. Ese se lo ganó. Era Duhalde, salió al combate, puso el cuerpo y se transformó en jefe político a los 6 meses. Primero fue presidente. Cristina solo fue presidente. No fue jefe político. Cuando algunas veces los jóvenes discutimos eso, confunden jefatura política, que es una cosa extraordinaria, con ser presidente. ¿Cómo el presidente no va a ser jefe político? No, es una cosa totalmente distinta. Ahora, es bueno lo que está pasando, muy bueno. Porque cuando se murió Perón dijo lo único que vence al tiempo es la organización. Por lo tanto, quizás se da en este momento la posibilidad de armar desde el movimiento una estructura de conducción colegiada, que es el movimiento, no el partido. Porque ante la justicia vos precisas ser presidente, que es el que lo representa, y el apoderado, que es el que dialoga. Y entre esos dos te hace... Por eso Perón dijo, miren que esto es solo la herramienta electoral. Esto no es la conducción del peronismo. Cuando la conducción del peronismo la pretende tener el presidente del Partido Justicialista, brotan presidentes por todos lados.
Lo que se estructura como conducción colegiada es el movimiento peronista, que aparte hay una definición de fondo mucho más profunda. El pueblo se organiza a partir de los partidos o a partir de un movimiento. No hay duda. En las categorías europeas a partir de los partidos, sea marxista, sea demócrata, fuera, no importa. En América son movimientos. Son los malones, son la posibilidad de que vos vayas organizando al pueblo, donde la jefatura no se distingue por los galones, sino por la representación que tenés. Es extraordinario. Y la transformación revolucionaria de los pueblos, cuando impactan en la realidad, es a través de la organización movimentista. Perón fue el jefe político del peronismo en el exilio, Claro, sin ningún cargo. Claro. Mira, voy a aprovechar para Una contar anécdota, la anécdota de Perón. de Hace Perón. 4 días que nos promete la anécdota de Perón. Viene. Bueno, Guillermo seguramente lo conoce, no sé si todo el mundo lo conoce, el Conde Ramos, un militante de base del entrerriano, peronismo. Sí. Entrerriano. Está bien, Este, está dando vuelta por ahí todavía. Sí, todavía Lo es tengo militante acá, de base. acá El lo- Conde Ramos es militante de base. Raimundo Ongaro le da una carta para llevarle a Perón, a España. El Conde Ramos viaja a España, lo recibe Perón. Conde no sabía que tenía la carta. Después, contenido. otro día voy a contar por qué le dicen el Conde Ramos. Bueno, porque no es Conde. El Conde Ramos no sabía que decía la carta y se la da a Perón. Perón abre la carta, dice, de parte del compañero Raimundo Ongaro, le traigo esta carta, general. Perón abre la carta, la lee detenidamente, dice, dígale al compañero Ongaro que vaya con las 62 organizaciones. Entonces el conde se va al hotel, espera que sean las 9 de la noche para llamar por teléfono, que era más barato. Habla con Ongaro, le dice el general que vayas con las 62 organizaciones. Ongaro dice, pero con esos hijos de puta traidores, yo con esos no me siento, no voy a ir nunca, olvídense. Y empezó a dar y el conde dice, mira, no puedo pagar la llamada esta. Mañana voy y le digo al general. Al otro día va y le dice, mire, general, le dice el compañero Raimundo Ongaro que con esos compañeros él no se sienta. Perón lo mira y dice, mire, dígale que vaya, que se quede parado, que no se siente pero que vaya. Eso es conducir. ¿Y le hizo caso, Ongaro? Sí. A la Claro. larga le hizo caso. Perdón, vamos a cambiar de Esa tema. es la época de la CGT de los argentinos Sí, y algunas cosas más. exactamente. Vamos a cambiar de tema, pero tengo una última pregunta, porque estábamos hablando de las medidas de Trump, en realidad, y viste cómo una cosa llegó a la otra. Esta pregunta, y le pido respuesta breve a Guillermo Moreno y a quien quiera responder. Consecuencias inmediatas de la medida de Trump para la economía argentina. No, para nosotros nos coloca en el lugar de la verdad y hacia donde tenemos que ir. Obviamente esto te alinea también geopolíticamente. Hay otro hoy tema central que está, al menos en uno de los diarios que miré, viste que uno se la pasa, que es la declaración de Clovis Codón, ese Cadón, el que estaba en el BID, que le dice, no, mirá, y te vamos a dar una mano, pero olvídate de China. Entonces, claro, ese es el tema. claro, esto es muy importante porque la salida de China de Iberoamérica y de Hispanoamérica, Iberoamérica, como quieras llamar, te permite a vos reindustrializar la Argentina. ¿Dónde vas a vender el aluminio que no vas a vender en Estados Unidos? Lo tenés que vender en la región, pero para eso no tienen que estar los chinos. Y entonces lo que sobra es el puerto que acaban de inaugurar en el norte de Lima, el puerto de Chancay. Ese sobra. Bueno, hay que resolverlo. Ahora, para eso tiene que cambiar la cabeza. Kicillof está absolutamente desordenado, igual que Milei. Porque sigue Pero no teniendo... gobierna Kicillof. No, para el peronismo, no, para el gobierno peronista que viene. Milei tampoco gobierna, ¿no? Milei tampoco. Yo estoy Alguien diciendo... gobierna. ¿Quién yo gobierna? digo para la Argentina... Caputo. Yo digo para la Argentina... ¿Cuál Caputo, perdón? No va a ser el pibe que ¿Y no qué sabe sé yo? No tirar. sé, te pregunto. Se llaman los dos igual. A mí me dijo el radical que la próxima vez lo agarra del cogote y lo levanta a 20. Me lo dijo a mí, ¿eh? Ese no gobierna, el otro. Ok. El otro. Entonces, no, dice que la... Porque yo le dije, Manes. loco, Se refiere a esto Manes. lo tendría que haber levantado. Sí, ¿vos lo viste a Manes? Sí, de brazo, lo Sí, levanta sí, de la sí. derecha No, así, lo lo mata. levanta. Sí. No Entonces, reacciona. la próxima vez que viene así, lo caso del cogote y lo Tiene levanta. brazo, no tiene Pero- calle. Claro. No tiene barrio. Bueno, es radical. Bueno, pero el Este otro no es tiene único ninguna de las dos que cosas. Es el único que tiene. El único que tiene es... Bueno, para la Argentina con Milei no hay. Para la Argentina que viene, nos posiciona en el lugar correcto de la reindustrialización. ¿Dónde va a estar el acero que no vendamos, el aluminio que no vendamos? En la región.
que es donde la Argentina naturalmente tiene que vender sus manufacturas compitiendo con Brasil. Pero como acá los nuestros, y en el gobierno peronista, van a volver a comer carne, dicen que hay una relación entre comer carne y un montón de facilidades para aprender. Entonces los nuestros siguen siendo mejor. Le vamos a ganar a los brasileños, no solo Maradona es mejor que Pelé, sino que nuestros obreros son mejores y la industria argentina va a florecer. Vamos hacia el lugar correcto, obviamente con nuestro gobierno, ¿no? Bien. Que el debate es, ojo que también es Kicillof, porque acaba de demostrar que no entiende lo que pasó en el mundo ni fue la década ganada. Bueno, evidentemente Guillermo Moreno no estaría apoyando una candidatura presidencial de Axel Kicillof. Es lo que estoy intuyendo por lo que voy escuchando hoy. Vamos a pasar a otro tema.